Buenas noches, señoras y señores, muchas gracias por estar otro miércoles más aquí con nosotros. Miren, este año es un año muy importante, es un año donde hay diferentes citas electorales. Una de ellas, fundamental, es la del 24 de mayo, elecciones municipales, aquí en Ferrol. Y yo creo que uno de los temas importantes para los aspirantes a ser alcaldes de nuestra ciudad, alcaldes o alcaldesas, sería, dado que mucha gente dice que el votante vota más con la mano en la cartera que con la mano en el corazón, que tomaran nota precisamente de una serie de trabas, por no llamar impuestos, con los que nos tienen tremendamente atenazados. Los impuestos son necesarios, naturalmente que sí, y para mantener nuestro estado de bienestar es fundamental el pago de estos impuestos. Lo que no es de recibo, lo que no es justo, es que los españoles seamos, dependiendo en donde nos toque o en donde hayamos nacido o en donde estemos viviendo, tengamos que contribuir de una u otra manera. Hay españoles de primera, españoles de segunda y españoles de tercera. Sin tocar el tema vasco y el navarro con sus cupos, también todo el resto de las autonomías, dependiendo de dónde se esté, de dónde se viva, así tributarán de una u otra manera. Y esto yo lo considero tremendamente injusto, sobre todo para los que tenemos que pagar el pato y tributar más. Hoy vamos a hablar de dos tipos de impuestos. Unos impuestos municipales que competen específicamente al municipio, que competen específicamente al alcalde y al grupo de gobierno, y, en la segunda parte, de un impuesto que compete a la autonomía. Impuesto de sucesiones y donaciones, en la segunda parte, y los 5 impuestos de titularidad municipal en la primera. El invitado de esta noche es el presidente de la Asociación de Propietarios Catastrales de Galicia. Es Jorge Álvarez Castrillón. Jorge Juan Álvarez Castrillón. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Jorge, casi él y su gente en Cedeira, pues han conseguido, con una recogida de firmas, y pues persuadir de alguna manera al alcalde de Cedeira y llegar a convencerlo de que los impuestos, el IBI en concreto, estaba tan sumamente exagerado que la corporación de Cedeira lo bajó en un 35%. Fíjense ustedes si este chico sabe de lo que está hablando. Jorge, ¿cómo fue la cosa? Bueno, primero los vecinos, pues cuando se hizo la ponencia de valores, se fijaron los valores en Cedeira, los vecinos percibieron que en la zona rural principalmente había unos precios excesivos. Entonces vinieron a mi oficina y me pidieron pues, que les echara una mano. Estudié la ponencia y vi que efectivamente habían colocado valores de 35 euros el metro cuadrado en una zona que era de 6. Y que incluso había zonas, ayuntamientos próximos que también era de 6, ¿no? Entonces, pues fuimos haciendo charlas por todos los locales sociales y recogiendo firmas y al final pues el alcalde comprendió que sí, que era cierto y lo ha bajado. ¿Y cómo podía haber ese desajuste en esos valores? Bueno, pues los que hicieron la tasación del catastro pues se equivocaron, tuvieron un error. Lo curioso es que la Xunta de Galicia, que también hace valoraciones igual que el catastro, pues tenía fijado también ese precio de 6 y había una diferencia enorme. O sea que hay diferencia entre lo que puede hacer la valoración, por ejemplo, que de Madrid, digamos, con la valoración que puede hacer aquí la Xunta. Sí. ¿No tienen los mismos criterios a la hora de valorar? Tienen criterios muy similares, la misma fórmula de cálculo son iguales. Lo que ocurre es que los estudios de mercado que la Xunta hace todos los años y cuando coinciden con los de catastro nunca coinciden. O sea, siempre tienen valoraciones distintas y es increíble que dos administraciones tengan valores distintos de las mismas fincas. Sí. Sobre todo porque el primer perjudicado, claro, es el ciudadano, ¿no? Porque tú tienes muchísima relación
dado tu trabajo de perito técnico agrícola, ingeniero técnico agrícola, con lo que es un poco, primero, la renta normal del labrador gallego, que es, vamos, la renta, perdona, sí, las pensiones, la pensión, renta, que es muy baja. Son bajas, sí. Son muy bajas. Y luego el tremendo problema de nuestro minifundio. Claro. Hay un montón de fincas pequeñitas y bueno, y en la oficina pues siempre vemos muchos problemas con el catastro, fincas mal medidas, impuestos pues altos, vemos un conjunto de problemas todos los días que nos ha llevado un poco a hacer la asociación de propietarios catastrales en demanda pues de todas estas personas, ¿no? Y bueno, estamos consiguiendo pues cosas en los ayuntamientos, estamos haciendo reflexionar a los ayuntamientos. Bien, entonces tú me has hecho, claro, casi concebir el sueño de que bajar los impuestos en Ferrol puede ser posible. Sí. Puede ser posible. Sí. Tú hiciste una recogida de firmas en determinados sitios, la gente firmó, todo eso se llevó al ayuntamiento, el alcalde y la corporación estudiaron la propuesta, vieron que sí, se podía hacer y se hizo. Sí. ¿Es posible en Ferrol? Es posible en Ferrol también, es posible en cualquier sitio. Los ciudadanos son realmente los que fijan el impuesto. Deben de pagar lo que ellos quieran, siempre. Por eso, tienen por lo menos que intentarlo. Lo que pasa es que tú te estás remontando casi a los orígenes, cuando decían, es que el rey, decían ya en 1188, el rey no puede pedir nunca un impuesto que no esté aprobado por la Junta de los Ciudadanos. Claro. Te hablo de plena Edad Media. Claro. Debería de ser así. Claro, la ponencia de valores, por ejemplo, cuando se fijan los valores, se le pregunta solo al alcalde. Se le pregunta al alcalde y él firma que está bien. Pero debería preguntársele a los que lo pagan, a una asamblea de vecinos que lo pagan, porque esos son los que realmente deberían decidir eso. Bueno, pero a la hora de hablar, por ejemplo, de impuestos municipales, nos encontramos con 5 impuestos aquí en todas las ciudades, ¿no? Sí. 5 impuestos. Sí, son el IBI, la contribución que estábamos hablando ahora, el impuesto de rodamientos de vehículos, el impuesto a actividades económicas, la plusvalía y las tasas por obras. Bien, empezamos por el IBI. El IBI, el tan traído y llevado IBI. Sí. IBI, que aquí en Ferrol, bueno, cuéntame, ¿cómo está el impuesto? Vamos a ver, tanto en Ferrol como en cualquier ayuntamiento, no para de crecer. Las tasas en las que se grava el impuesto desde el año 2000, podemos ver en las tablas interanuales que siempre están creciendo, cada 4 años va incrementándose. Igual lo bajan un poquito, pero luego lo vuelven a subir. Tiene una tendencia siempre al alza. Y esa tendencia siempre al alza hace que con el tiempo pues los impuestos se vuelvan pues asfixiantes y se vuelvan agobiantes. Y tenemos que frenar esa subida, tenemos que impedir esa subida. En Ferrol y en Narón, pues en Ferrol hay un 0,66 de tipo y en Narón hay un 0,7, ¿no? Y son tipos altos, sobre todo teniendo en cuenta que los valores catastrales se han fijado en el boom inmobiliario, en los precios más altos, ¿no? Nosotros aquí en Ferrol hemos fijado el catastro en el boom inmobiliario. En el boom inmobiliario, sí. Y entonces el IBI está basado, por supuesto, en el catastro, o sea, el catastro es la base para luego aplicar el IBI. Y entonces el valor catastral se actualizó en Ferrol, ¿en qué época? En el año 2004, exactamente. Se fijaron los valores en el 2004, en Narón en el 2008, que viene siendo más o menos una época con valores altos. Cabe destacar que, por ejemplo, la contribución en La Coruña, el IBI en La Coruña, es curioso que los valores que se fijaron en La Coruña son del año 1996, vamos, para entenderlos un poco, cuando Aznar ganó las primeras elecciones. Esos valores son bajísimos, son de hace casi 20 años. Entonces, en La Coruña. En La Coruña. Bueno, y ese es el motivo de por qué, por ejemplo, La Coruña paga muchísima menos contribución que Ferrol. Sí. O sea, tú hablabas de un piso, por ejemplo, de 50 metros en pleno centro de La Coruña. 60 euros al año. Un piso de 50 metros, 60 euros al año. Eso es poquísimo, porque aquí en Ferrol un piso de 50 metros pueden ser 200 euros o 250 euros al año, ¿no? O sea, que estamos pagando más, los de Ferrol y de Narón estamos pagando más que los de La Coruña.
Y el tipo, perdona, Sí. Pepa, el tipo de Ferrol es 0,66 y el de Narón 0,7, repito. Pero es que el de La Coruña es 0,6, mucho más bajo que el de Ferrol. Cuando ellos disfrutan de un montón de servicios, de infraestructuras que nosotros no tenemos, ¿no? Y es injusto. Es completamente injusto. Sí. Y entonces, eso, por ejemplo, ¿se podría corregir? Sí. En el sentido de que, bueno, ya sé que si me están viendo los políticos dirán, sí, se puede corregir, vamos a subir el de La Coruña. Yo digo, no, se podría bajar el de Ferrol. ¿Se puede bajar lo que se quiera o no? Bueno, dependiendo qué ayuntamientos, el año de la ponencia, el Estado ha fijado unos mínimos, un tope mínimo para impedir las bajadas, que los ayuntamientos puedan bajar los impuestos libremente, ¿no? Y entonces podríamos encontrarnos con ese problema, pero bueno, existen también bonificaciones y bajadas, puede utilizarse otros métodos para bajar los impuestos. Bien, y por ejemplo, las bajadas tienen un tope, entonces tú me decías que este IBI se aplica de diferente manera en la zona urbana y en la zona rural, ¿o tiene el mismo coeficiente tanto para la zona urbana como para la zona rural? Básicamente la zona urbana y la zona rural están cobrando lo mismo, ¿no? O sea, hay unas diferencias, más el valor del suelo es más alto en la zona urbana, lógicamente, pero el valor de la construcción es el mismo, es básicamente el mismo, hay muy poca diferencia. Pero en la zona rural considero que están muy altos porque no tienen servicios, no tienen nada de lo que tiene el casco urbano, ¿no? Entonces creemos que debería de bonificarse la zona rural por ese perjuicio, por esa diferencia entre zonas. Y aparte, otra de las cosas que también se puede apreciar es que, por ejemplo, ahora Ferrol está lleno de obras, está todo levantado, ¿no? Y yo entiendo que también a todos estos vecinos que están perjudicados, que llevan un año y medio con estas obras, debería por lo menos hacerse un 50% de bonificación en la contribución, ¿no? Bueno, porque de hecho, acuérdate, cuando levantaron la Plaza de España, que estuvo casi 12 años, montones de tiendas tuvieron que cerrar. Sí. En este momento la gente se está quejando en la calle de la Iglesia, precisamente, porque les está afectando muchísimo todo ese tráfico, claro, y todas las obras que está habiendo. O sea, claro, perjudica muchísimo a los comercios. Sí, en la calle de la Iglesia han cerrado comercios míticos, han cerrado el Tú y Yo, que es, vamos, yo nací con el Tú y Yo, o sea, lo conozco, a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque es un negocio de toda la vida y la calle de la Iglesia está fatal. Y sobre todo lo que es más escandaloso es que nosotros vemos lo siguiente, o sea, vemos que el precio de los inmuebles está bajando. Ahora mismo se habla de que se ha perdido casi el 45% del precio de un piso. Hombre, ustedes lo verán enseguida. Cuando pedían antes pues 50 millones por un piso, resulta que lo han vendido a lo mejor en 30, o sea, claro, que ya me dirás. Pero el impuesto, en cambio, sube. Y se da la casualidad de que hay veces, te decía yo, que el valor catastral llega a superar el precio de mercado. Sí, eso es un disparate. Vamos a ver, el valor catastral tiene que ser siempre el 50% del valor de mercado, ¿no? Y hay en algunos casos que sí, por errores de la ponencia de valores, sí supera el valor de mercado, sí. No, pero digo yo, si el valor catastral está en el 50%, sí, ¿pero el 50% de qué? Porque si yo en este momento, mi piso se está depreciando, porque un piso, desengáñense ustedes, un piso un piso vale lo que le den por el piso. Porque usted puede pedir 50, que si solamente tiene un comprador que le da 25, sí, yo le aconsejaría que lo cogiera el dinero y saliera corriendo, porque es así. O sea, no es que de repente, según metro cuadrado, hago mis cálculos. No, un piso realmente vale lo que te dan por él. Lo que te dan por él, sí. O sea que, sí. Por eso digo, y a lo mejor, ¿cuántas veces ese 50% en este momento se ha superado? Precisamente, porque han caído casi un 50% los pisos. Efectivamente, sí. Debería de corregirse también el IBI hacia atrás, en la misma moderación que han caído los precios. ¿Y el IBI, por ejemplo, hay que pagarlo siempre en un solo plazo o tiene unas posibilidades de cobro distintas? No, se puede pagar por plazos, permiten pagarlo por plazos. Evidentemente, si no habría pensionistas que tienen pensiones pequeñas que tendrían graves problemas, ¿no? para abonarlo. Sí, parados, pensionistas Y tú dices que sigue creciendo desde el 2000, desde el año 2000. O sea, en el 2000 empieza un poco las tablas de las que yo dispongo, pues vemos que van subiendo sucesivamente. Y claro,
no frena. El problema es la tendencia, ¿no? Lo que asusta es la tendencia, que siempre pide más, tiene como un apetito insaciable la administración por conseguir pues la mayor cantidad de dinero, ¿no? Y te das cuenta que si no se frena, pues acaban con nosotros. Completamente. Tú me ponías el ejemplo de La Coruña, que decías que en La Coruña es mucho más bajo, porque el nivel catastral, vamos, las tablas esas son más bajas, pero yo ahora leía, precisamente, el otro día, una noticia que era el Partido Popular en Madrid presentaba un poco su programa, ¿no? La actual alcaldesa, que no va a ser alcaldesa, pero ella presentaba su programa. Y a la hora de presentar su programa lo basaba en una bajada durante el 2015, o sea, para aplicar ya en el 2016, de impuestos. Sí. Y entonces, de lo primero que hablaba era de la bajada del IBI, y decía que el IBI en el 2016 iba a bajar en Madrid un 20%. Sí, bajaría, sí. Lo pensaban bajar. Que pensaban bajar el IBI. Un 20%. Sí. Entonces ellos, a la hora de preparar sus programas y tal, es un tema con el que juegan una barbaridad. Claro. Porque es el tema del bolsillo de la gente. Claro. Y eso que Madrid, ahora vamos a hablar de Madrid, sobre todo cuando hablemos del impuesto de sucesiones y donaciones en la segunda parte. Pero bueno, vamos a seguir con los nuestros. Luego viene el de circulación. ¿Qué me dices del impuesto de circulación? Que es otro municipal. O sea, el IBI compete al ayuntamiento. Entonces, si lo queremos bajar, tenemos que ir a recoger firmas para bajarlo. Para bajarlo y decirle al ayuntamiento, oigan, señores, ustedes o los que vengan. Sí, sí. Esto está muy caro. Claro, esto está muy caro. Y evidentemente, pues los vecinos, o los ciudadanos, pues deberían de un poco de votar a aquel político que baje los impuestos. A los que los suban no los deberían de votar, ¿no? Y el impuesto de circulación, pues cada año, pues cada cierto tiempo sube, ¿no? Y no para. Cuando la circulación en Ferrol es un caos. Cuando la circulación, efectivamente, no se puede acceder, bueno, incluso ahora mismo ya es total, ¿no? Pero no se puede aparcar, no se puede disponer del coche con la misma tranquilidad que estás pues por la zona del campo, ¿no? Es evidente. Entonces, y luego pues hay un montón de baches, bueno, los van parcheando, pero hay un montón de dificultades. Bueno, fíjate, yo recuerdo, porque aquí además es que los responsables no son esta corporación de hoy, son los anteriores y los anteriores. Claro. Porque en la calle esta, la calle del Sol, esta que adoquinaron, sí, ese disparate que veníamos saltando sí, todos sí, para allá, sí. Ahí se han quedado los coches, miles de coches, sí, y hemos tenido que arreglar todos los habidos y por haber historias de suspensión y tal, como íbamos soltando. Sí. Primero de impuesto de circulación, luego los aparcamientos, no tienes sitio donde aparcar, luego las obras, está todo levantado, luego, sí, entonces dices tú, pero y esto me sube cada vez más y cada vez más y cada vez más. Claro. Sí, una necesidad de subir siempre. ¿Y esto en La Coruña cómo está? ¿Más o menos igual? La Coruña está un pelín más elevado, nada más. No está mucho más que Ferrol, no está mucho más que Ferrol. Yo estimaba, cuando vi los datos, imaginé que debería de estar más alto, porque evidentemente La Coruña dispone de un montón de infraestructuras y está mucho mejor en carreteras y tal, pero bueno, es así. Aquí en Ferrol estamos más altos que... Lo que te sigue llamando la atención es el IBI. El IBI, sí. También la diferencia. Lo que está más alto, las licencias de obra. A otro lado. Las licencias de obra y el impuesto a actividades económicas, la tasa está más alta en Ferrol que en La Coruña. Hacer una obra, pedir una obra en Ferrol, pagas más tasa que en Coruña. Eso es increíble, es una injusticia tremenda. ¿Cómo puede ser eso? Pues no lo sé. No lo sé, pero es así. Coruña tiene un 2,9% y Ferrol tiene un 3,5%. Pero es una barbaridad. Claro, es una barbaridad. Eso en el de licencia de obras. Licencia de obras. Y en actividades económicas creo que también. Ese es el índice. O sea que fíjate, Ferrol nos encontramos con que tenemos un 34% de paro. En este momento el paro comparable en nuestra ciudad sería comparable con el de Andalucía, prácticamente. Es la ciudad gallega que más paro tiene. Y sin embargo, yo cuando digo muchas veces, es que estamos siendo y hemos sido permanentemente maltratados, es que seguimos siendo maltratados, es que a la vista está, porque a la vista está de estos datos. Sí. O sea, ¿cómo es posible eso? Vamos a ver, en el ayuntamiento no se enteran
¿O de qué va la película? O ni comparan, ni hacen, ni dicen, porque, hombre, comparar ya se sabe que no es bueno, pero a veces es necesario. Pues la verdad que no lo sé, no sé por qué hay esas diferencias, pero bueno, deberían de revisarlas porque no puede haber esos desfases entre una capital de provincia y una ciudad que está en plena crisis, ¿no? Pero nosotros en plena crisis, y La Coruña en este momento tiene, Bárbara. como tú estás hablando, muchísimas más dotaciones, muchísimos más servicios, muchísimo más movimiento, Sí. muchísimo más... Entonces, por lo tanto, lo lógico es que nosotros estuviéramos un poquito mejor tratados. Claro, deberíamos de tener pues menos impuestos, porque aparte los impuestos que pagamos no se ven reflejados en nuestra ciudad y deberíamos de tener menos impuestos, menos que La Coruña por lo menos, porque si no al final la gente se va a ir a vivir a La Coruña porque pagan menos, tienen mejores servicios y es normal que se acaben yendo, ¿no? Claro. No, es que nos pasa en todo lo mismo. Y luego tenemos, bueno, volviendo a hacer, tú me haces la comparación con La Coruña, yo les vuelvo a hacer la comparación no solo con La Coruña, sino con Madrid, que es muy interesante. Me remito otra vez al programa electoral del PP de hace, nada, 15 días, el día 15 de febrero, es cuando habló Ana Botella de todas estas historias. Hablaba de reducir el 20% del IBI, pero es que ahora que me hablas de la licencia de obras, decía que a partir de 2016 el ayuntamiento bonificaría obras de hasta 150.000 euros el 95%, en las licencias de obras, el 95%. De 150 a 300.000 euros, el 50%. Y de 300.000 euros a 500.000 euros, el 25%. En una ciudad pujante, en la capital de España, en una comunidad autónoma absolutamente, que ya se están yendo los catalanes para allí y tal, pero está dotada de servicios, dotada de todo tipo de cosas. Claro. Y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? Claro. Y a mí que me cuesta arreglar una casita en la calle, por ejemplo, Carmen Curuxeiras. Pues arreglar una casita, pues te cuesta lo que te cuesta. Vamos. ¿Más que en La Coruña? Más que La Coruña. Muchísimo más que en Madrid. La tasa te cuesta más que La Coruña y más que Madrid, sí, señor. O sea, el 3,5% decías tú del valor de la obra, ¿no? Del valor de la obra. Del valor de la obra. Sí. Con el agravante de que tú de repente dices, bueno, pues yo me meto en la aventura y voy a arreglar esta casa. Y yo voy a rehabilitar. ¿Y qué? Bueno, pues el agravante de rehabilitarlo, pues eso, es que aún encima te suben la contribución porque la mejoras, es una mejora para todos, ¿no? Ver una casa rehabilitada también, y te castigan subiéndote los impuestos también, es una cosa curiosa, ¿no? O sea que en vez de decir, oye, mira, pues está colaborando para mejorar Ferrol, sí. Mejorar Ferrol, no, si yo lo pongo bonito, espérate claro. que encima vas a pagar mucho más. Claro, claro. Aquí solamente hay unos bienes que me parece que no pagan contribución, que son los declarados esos, que son los de hucha. Sí, los históricos, sí, algunos bienes, sí. Algunos, sobre todo los de hucha y dos otros más, esos están exentos. Sí. Pero sin embargo, si tú tienes una casa maravillosa y preciosa del siglo XIX en la calle Magdalena y no está catalogada como tal, paga, sí. Sí. Es así, es una cuestión, pues eso, de que esas casas, hombre, pues son históricas, están protegidas, tampoco se puede hacer en ellas, están muy controladas por la administración y, bueno, pues no pagan, ¿no? La protección histórica está bien también. Y luego las plusvalías, que es otro tema también bonito. Sí. ¿Qué porcentaje pagamos aquí de plusvalías? Pues son variables, depende de los años, hay muchos datos, eso ya es entrar en... ¿Qué es la compraventa? O sea, es usted tiene uno un bien, lo quiere vender y entonces sobre lo que le costó y lo que le dio por encima tiene una plusvalía. Sí, lo que se incrementa, hacen un cálculo de ese incremento de valor que tiene el inmueble al pasar los años y de esos años pues le cobran un porcentaje y son variables, son muchos datos. Pues ¿sabes lo que dice la señora Botella de Madrid? Que para el 2016 el 7% menos. Claro. En las compraventas, o sea, pretende disminuirlo, como verás, los 5 impuestos. Sí. Los 5 impuestos. Hombre, en España en este momento el cruzado de la bajada de impuestos
siempre ha sido el PP. Siempre ha sido el PP. Luego, a veces una cosa es predicar y otra es dar trigo, porque da la casualidad de que en estos 3 años o 4 han subido bastante. Han subido el IVA, es el más destacable, ¿no? Ha subido el IVA y han disminuido bastante pues, el poder adquisitivo de las familias para ir a la compra, porque eso es bastante grave, ¿no? Pero sí han subido, o sea, han perdido esa vocación de bajar los impuestos y la verdad que están subiéndolo, sí, pero bueno, son cosas políticas que no... Hombre, se encontraron, pues a lo mejor un país hecho unos zorros, y entonces, pues claro, había que, yo comprendo que a lo mejor en este momento no podemos permitirnos ciertos lujos, pero ahora que parece que se están vislumbrando ciertos brotes verdes, sí. Es, según dicen, que yo no sé, ¿tú los ves? Bueno... ¿Se ven por el campo, por allí, por la zona de Ortigueira y de Ortegal, que es donde estás tú? La zona de Ortigueira, en 2 años, y de Cedeira, bueno, y Cariño, todo eso, ha pegado un bajón, pero impresionante, de gente, de actividad, sí. Está bastante... Pero bueno, como Ferrol, en la misma tendencia que Ferrol, ¿eh? Las comarcas de Ferrol y Ortegal están cada vez peor, ¿eh? Deshabitándose, no se ve muy poca gente joven en la zona de Ortigueira, por ejemplo, se ve solo mucha gente mayor, ¿no? Y eso choca, ¿no? Pero bueno, ¿Y cómo pudiste tú, con lo que es de reticente a estas cosas el gallego, cómo pudiste hacer esa campaña de recogida de firmas para que fuera, porque yo lo veo complicado, ¿no? En Galicia, que una persona ponga su nombre y su carnet de identidad y que diga, yo le pido al alcalde que baje esto. ¿Tuviste problemas o funcionó fenomenal? Funcionó fenomenal, vamos, no hubo problema ninguno, porque venía la gente pues, a firmar de todos los sitios, había bastante facilidad para firmar, no tuvieron problemas. Es que la gente está muy cansada, está muy quemada, sobre todo, ya te digo, pensionistas, gente que ven incrementados de repente los valores, pagaban 50 euros y de repente pasaban a pagar 300, ¿no? Y cosas muy... Entonces eso siempre funciona. Eso la gente enseguida viene a firmar, sí. ¿Y en este momento la gente joven vuelve al campo por los problemas de paro o no? No, el campo está totalmente deshabitado, o sea, no hay casi ningún aprovechamiento agrícola en la zona de la comarca de Ortigueira, la comarca de Ferrol, hay muy poco aprovechamiento agrícola, no... igual en el futuro, tal como están las cosas, igual pues tendrá que venir la gente al campo, pero en principio está muy deshabitado. Tenemos todos los campos sin cultivar, que es una cosa increíble. Yo cuando veo a veces por el Google Maps, ves ciudades, ves Suiza, ves Inglaterra, ves que todo está cultivado, no hay ni un solo terreno sin cultivar. Sin embargo, en todas estas zonas está todo sin cultivar, es increíble. ¿A qué se lo achacas tú? Yo se lo achaco mucho a que en Ferrol, pues lo que es el naval, ¿no? Mucha gente de Ortigueira, de Pontedeume, de Somozas, mucha gente vino a trabajar aquí al naval, ¿no? Y porque evidentemente era mejor que trabajar en el campo, eran mucho mejor los sueldos y mejor, ¿no? Y yo veo que ha quedado abandonado mucho la zona rural. Veo que no ocurre en el resto de Galicia, veo que es mucho un fenómeno que hay aquí, ¿no? Veo un poco movimiento cooperativista, veo poco actividad agrícola, poco emprendimiento agrícola, ¿no? Entonces las fincas que están a barbecho, o sea, si están sin... Muy a barbecho, lo que eran antes labradíos, hoy pues algunas se utilizan para pasto de una vaca, ¿no? Está todo abandonado, ¿no? Esos recursos, si se pusieran en funcionamiento, se podría generar muchísimo empleo, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchísimo, sí. Porque es un poco como cuando hablamos de la ría con todo el marisqueo, ¿no? Claro. O sea, son posibilidades naturales que las tienes ahí y que es una pena que está todo esté cerrado, ¿no? Es una pena. Como ingeniero técnico agrícola me es una pena. Es más, en el Colegio de Peritos Agrícolas de la zona de Ferrol es que nunca les llegan proyectos agropecuarios al colegio porque es que no hay iniciativas agropecuarias, ¿no? Es curioso. Es curioso, sí. Ahora hay proyectos, en este momento yo pensaba, que veía el otro día en la prensa, un proyecto de hacer unos viñedos y unas historias aquí en San Juan de Esmelle, luego hay otro proyecto que
he visto yo de hacer unas harinas o no sé qué. Sí. Bueno, pero Está bien, eso está es bueno, fenomenal, eso es bueno. pero son cosas muy Sí, con bueno, cuentagotas, ¿no? son con cuentagotas, es muy bueno que haya eso, pero la verdad es que hay otras zonas de Galicia que la agricultura tiene un papel mucho más importante y da empleo, genera empleo, ¿no? Es algo que tenemos aquí en Ferrol muy abandonado. Tenemos fijación por la industria y tenemos otros recursos completamente abandonados. Yo creo que una política de cooperativismo, de empezar a emprender en cooperativas, debería ser una de las bases principales para generar empleo en esta ciudad. ¿Tú crees? Sí, sí, en la comarca de Ferrol, sí. Sí, hay unas cooperativas que funcionan muy bien, como la del Val y tal, pero podría existir mucho más. Y se nota, por ejemplo, el envejecimiento enorme, ¿no?, de la gente del campo. Sí, sí. O sea, gente joven no hay. No, ves que no. No hay relevo generacional. No, normal, es normal, porque las oportunidades que hay en las ciudades son mucho mejores que en el campo. Aparte, la agricultura pues no es de lo que más rentabilidades da a una persona, ¿no? Los empleos agrícolas son bajos, ¿no? Y la gente pues huye del campo, pero es normal, huye sobre todo a las grandes ciudades. Completamente. Y ahora que estamos hablando un poco de Galicia, del problema demográfico que tiene y del envejecimiento de su población, y ahí vamos a entroncar con el otro gran impuesto, Con el impuesto de sucesiones, que es el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. El impuesto de sucesiones, para mí, es el impuesto más, ¿cómo te diría yo?, más injusto que de todos los impuestos. Sí. Y es injusto porque unos padres o unos abuelos, en un momento determinado, compran un bien. Están pagando toda su vida impuestos y resulta que en el momento en que se mueren van, y encima todavía hay que pagar más. Claro. Y hay que pagar tanto en algunas ocasiones que la gente no tiene dinero y tiene que renunciar a esa herencia y se queda el Estado con toda esa herencia. Sí, sí. Bueno, es injusto el impuesto, pero lo que es absolutamente injusto es el tratamiento de ese impuesto en determinadas autonomías. Casi peor que todavía el que hablábamos antes del IBI. Claro, vamos a ver, los impuestos evidentemente son necesarios para un correcto funcionamiento de la sociedad, ¿no? Pero cuando ves que comunidades como Madrid, Cataluña o Cantabria, que son unos sitios pues donde hay de todo, ¿no?, ves que ellos no pagan el impuesto de sucesiones o tienen bonificado al 99% y que aquí en Galicia tenemos que pagar pues igual por 150.000 euros que tiene de patrimonio una persona, tiene que pagar 5 millones de pesetas o 2 millones de pesetas, dices, pues lo veo injusto, ¿no? Veo injusto que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y considero que deberíamos de tener la misma bonificación que Madrid o Cataluña o Cantabria, ¿no? Claro, porque hablando de bonificaciones, yo le comentaba antes a Jorge, al preparar el programa, que le decía yo que yo venía pensando cuando venía por la calle, y venía pensando precisamente en la infanta Cristina, y yo decía, oye, pero tendría razón la infanta Cristina, que estaría totalmente despistada con el tema este de los impuestos, que decía ella que no se enteraba de nada, ¿no? Y venía dándole vueltas yo al asunto, y de repente me encuentro con una señora por la calle, y entonces me dice, oye, mira, ¿y de qué va el programa de hoy? Y le dije yo, pues mira, el programa de hoy va de impuestos. Vamos a hablar de una serie de impuestos locales, un poquito, y luego, fundamentalmente, del impuesto de sucesiones y de donaciones. Y me dice ella, pero fenomenal, porque el impuesto de sucesiones, eso ya lo arregló Feijóo, aquí no lo tenemos. Y dije yo, Dios bendito, pues iba a tener razón la infanta. O sea que la infanta a lo mejor le pasaba como esa señora, claro, que estaba en Belén con los pastores porque no se ha enterado de cómo es el tratamiento del impuesto aquí en Galicia. ¿Cómo funcionan sucesiones aquí en Galicia? Claro, esta señora seguramente quizás se haya equivocado pues con algunas exenciones o bonificaciones que existen. Hay una exención pues de si es menos de 120.000 euros el bien y tienes menos de 21 años. Bueno, hay algunas exenciones, pero por lo general la mayor parte de la gente paga ese impuesto, paga millones, a veces 5 millones, 10 millones. Yo tengo un caso en mi oficina de valoración de 1 millón de euros. Y no solo eso, sino que se le muere el abuelo y se le muere el padre, y son 1 millón de euros por el abuelo y 1 millón de euros por el padre, en La Coruña.
tenía mucho patrimonio, es cierto, pero un millonario en Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo de persona famosa, los hijos de la duquesa de Alba, que tienen el patrimonio más grande de España, no han pagado nada. No han pagado nada. Y ese señor, pues, ha pagado un montón en La Coruña, ¿no? No han pagado nada y muchos te dirán, bueno, pero es que la duquesa de Alba mucho lo tenía en lo que era la fundación, aparte de lo de la fundación. Aparte de lo de la fundación. Sí, por poner un ejemplo. Aparte de eso, pero tienes tú toda la razón. Sí. Y una señora en este momento, cualquiera de ustedes, venden un piso en la calle Serrano, un piso de 1000 metros cuadrados, claro, lo dejan en herencia a sus hijos. Claro. Y paga, pero pesetas. Luego les voy a contar lo que pagan ustedes. Vámonos a la publicidad.